Hola amigos, amigas, amigues. Acá Nahuel, coordinador y fundador del CEA, del Círculo de Estudiantes Antiespecistas. Gracias por sumarse. Hoy vamos a estar conversando un poco, tomando algunos apuntes sobre un tema que es coyuntura en Argentina, que es el avance de la ultraderecha a través del proyecto de ley para mercantilizar aún más nuestro territorio, la vida, la primarización también de los bienes comunes, y cómo la idea de que algunos pocos concentren toda la riqueza, la élite, y este gobierno lo que se propone es justamente trabajar 24/7 para eso, ¿no? Totalmente lejos queda la idea de soberanía, de conciencia, de la cuestión colectiva, de la real significancia de democracia, no esta democracia burguesa, liberal. En fin, vamos a estar comenzando un poco porque es algo candente y viene de unas derrotas el gobierno. Si bien todavía no está todo definido, solo obtuvo media sanción el proyecto de ley, que es para seguir desregulando y seguir avanzando, conocido como la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que empezamos a definir y hacer esta caracterización, que es la extranjerización de las tierras, pero ahora les voy a explicar bien por qué. Pero básicamente lo que busca es esto, ¿no? La concentración a través de modificaciones en las leyes para favorecer a los sectores privados, a los grandes grupos económicos. Entonces, lo que acaba de suceder es, ante el reclamo popular, la presión en las calles, en las redes sociales, o sea, ejercer nuestros derechos democráticos, que son esos básicamente, porque democracia no es ir a votar, elegir tal o cual persona de tal cual partido, tuvieron que ir hacia atrás, retirar previamente el artículo que trataba la extranjerización de la tierra, que básicamente es un punto clave porque sería la habilitación total de poder adquirir, ¿sí?, territorio, y no cualquier territorio, sino en lugares estratégicos, la cantidad que sea, la cantidad de hectáreas que sea. Ya hubo una modificación. Actualmente Argentina puede, un extranjero, comprar hasta el 15%, pero no es cualquier territorio, entonces se vuelve todavía más peligroso porque en límites de las fronteras, en cauces de nacientes de agua, al lado o por sobre, ¿no?, incluyendo un lago, un río, en fin. Son lugares estratégicos también, y lugares donde hay bienes comunes como el litio o terreno fértil, territorio donde se pueda cultivar, ¿no? Entonces, bueno, eso tuvo que salir. Y también el otro proyecto que quería modificar era la ley de manejo del fuego, que también Argentina está viendo una crisis alrededor de eso. Hubo varios incendios y continuaron varios incendios en la Patagonia, pero en la Mesopotamia también. Y ese territorio es terreno fértil para las grandes inmobiliarias y bueno, quería modificar para poder vender territorio quemado y así empezar una vez más, porque esto ya sucede, pero de una forma completamente legal, la venta de este territorio. Entonces, les invito a que profundicen un poco más sobre la ley de manejo del fuego, cuál es el rol de preservar los espacios ante la crisis climática, que es actual, que no es algo circunstancial, y cómo hay un juego, ¿no?, esta caracterización de la propiedad privada, ¿no? Ahora, está en pie con media sanción, no está aprobado, tiene que pasar todavía por la Cámara de Diputados. El artículo que habla de los desalojos express. Y los desalojos express básicamente van hacia los más débiles. Nunca vi un desalojo express a un gran terrateniente latifundista por no pagar impuestos o por haberse robado territorio. Son familias, y muchas familias alquilan, arriendan
1, 2 hectáreas, hasta 5 hectáreas para cultivar vegetales, ¿verdad? Parte de una economía más pequeña, pero que trabaja fuerte en muchos sectores, de muchos territorios en otros países, porque todas esas economías hacen una macro. Entonces, permite los desalojos de esas familias que no podrían pagar tal vez un mes o 2 meses, se atrasarían por muchas cuestiones que sabemos que suceden, y inmediatamente un juez podría emitir el desalojo. Hay una cláusula que dice que no hay niños o personas con diferentes discapacidades y bla, 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 pero sabemos que eso no sucede en la realidad y terminan siendo desalojados. Vean los casos de las familias en Misiones, comunidades guaraníes que están resistiendo y están volviendo a sus territorios por el apoyo y la resistencia de las personas en aquellos lugares que están haciendo justamente esto, una resistencia y visibilizando esto que viene sucediendo hace mucho, pero ahora se está agravando, ¿no? Entonces, esta ley autoriza medidas procesales rápidas, los allanamientos, el uso de la fuerza pública, que no es un dato menor, y todo en días y en horas inhábiles también, ¿no? 72 horas, no importa si cae feriado o un fin de semana, y ahí nomás te cambian la cerradura en el caso de que sea un inmueble, ¿no? Pero tenemos que pensar esto también como territorio, no solamente como una casa, un edificio. No olvidarse que Argentina tiene bienes comunes que son muy importantes en este momento para la disputa internacional que hay, como el litio, ¿no? Pero también tiene cobre, agua dulce por sobre todo para los hidrocarburos. Es un gran productor de alimentos, ¿no? Entonces, se sabe que, no sé, hasta el 64% de la producción de alimentos viene de pequeños productores, ¿no? Por eso la ley de tierras rurales vigente no prohíbe la inversión extranjera. Sí, en hecho, hay casi 16 millones de hectáreas que están en esas manos. Sin embargo, hay casi 50 departamentos y partidos en el país que ya superan el límite del 15% de tierras extranjerizadas previsto por la ley. Entonces la ley de tierras pone límites, pero no prohíbe, porque la tierra es un recurso estratégico, ¿no?, en nuestro país. Entonces esto es importante. Y va de la mano esto de la expropiación, porque lo que quieren hacer con esta ley es dificultar la expropiación, o sea, devolver las tierras a comunidades indígenas o en una forma al Estado para que pueda volver a ser o territorio que sea de custodia, o sea, un espacio para preservar, o que vuelva a las familias campesinas que trabajan esta tierra. Entonces buscan dificultar eso, porque recuerden que son el lobby concentrado, y en el lobby concentrado van a encontrar grandes empresarios del monocultivo transgénico de todo tipo, no solo soja. Un dato no menor sería un cambio importante, trascendental, es que estas decisiones generan un impacto nacional sobre los bienes comunes / recursos estratégicos que quedarían en manos de las provincias con acuerdos con nación. Aunque estos recursos estén situados en las provincias y tengan su autonomía, Argentina sigue siendo un país federal, y ahí podemos debatir sobre eso, cómo está Argentina actualmente con su federalismo y qué es lo que están haciendo los gobernadores actualmente. No hay mucho de federalismo en el sentido administrativo, porque es un teje y maneje, dame esto, te doy aquello, y no están protegiendo a las personas de cada provincia con su autonomía. Y lo vemos en las leyes que se han aprobado en el Congreso, como la ley Bases, por ejemplo, o la ley de glaciares, donde también se le da una autonomía a las provincias, sacando del lugar supuestamente a nación para generar acuerdo entre los privados. Pero bueno, esto trae muchos problemas, la verdad que sí, porque los bienes son de todos y de todas y nos corresponden a una provincia en sí, o sea, un río que está
en Mendoza pasa por La Pampa, o sea, el río no es de Mendoza y La Pampa, ¿no? No le pide permiso para pasar por otra provincia. Entonces, al incorporar este régimen de silencio administrativo, significa que si un privado, cualquier nacionalidad, compra nacientes de agua y del Estado nadie contesta, comillas, vencido este plazo legal sin respuesta, la autorización se considera otorgada. Entonces es una forma de habilitar todo este tipo de negociado. Son muchas cosas las que tenemos que pensar cuando hay modificaciones, ¿no? Porque también en esos lugares alrededor se generan caminos, no solamente son pueblos, ¿no? Son espacios, son territorios que cada cual tiene su rol. Y imaginen, si vienen, alguien lo compra, se termina el camino, se termina el acceso, se termina todo lo que genera ese espacio. No solamente es esta idea de que van a comprar y van a construir o van a sembrar, porque lo vemos en el caso de Joe Louis en Río Negro, que él tiene comprado grandes hectáreas, tiene el río escondido adentro, el lago escondido adentro, y el acceso es público, pero él lo tiene clausurado. Entonces hace que las personas que quieran visitar el lago escondido tengan que caminar muchos kilómetros por senderos que no son habilitados o son muy difíciles de caminar, entonces no se puede acceder, ¿no? Básicamente se ha robado todo en el nombre de haberse permitido, comprado un territorio, ¿no? Entonces eso podría suceder mucho, hasta 100 veces más. Entonces por eso es importante para las personas que desconocen o que ven y que dicen que no es algo productivo, donde se ve una montañita, donde se ve algo que no parece que va a producir, pero todo tiene un rol dentro de la biosfera y de nuestros ecosistemas. Esa también es la otra cuestión que discutimos con los progresismos, que debatimos, porque el modelo sigue siendo productivista. Bueno, está mal que un extranjero compre todo, porque se quedaría con el litio. La solución sería que el litio lo maneje el Estado y de que eso sea generado y de lo que se explote de ahí haya un bienestar hacia el pueblo. Y la verdad que eso no sucede, y el extractivismo alrededor del litio contamina mucho más. No se está generando litio en un sentido colectivista, en un sentido de beneficio para todos y todas. Por ejemplo, que haya ese material para generar hospitales, ambulancias, en fin, un uso correcto, es una energía realmente alternativa, sino son para autos de alta gama. Y dentro de eso, bueno, entonces, si vende el litio, cambia de un privado a un nacional, estatal, pero el fin es el mismo, porque incluso en esos territorios es donde más lo padecen las comunidades indígenas que habitan hace miles de años en esos espacios. Entonces, nosotros también tenemos nuestra discusión sobre la salida al extractivismo. Decimos que el extractivismo se tiene que prohibir. Entonces, no es sí o no. Acá estamos debatiendo, luchando por la vida o por la muerte. Y lo que va a suceder si están los privados, como estamos hablando, de que no hay nada de control, es la explotación sin límites. Por eso Peter Thiel se quiere establecer acá. Y ahora voy a tocar el otro punto que tiene que ver, que si bien no está planteado, pero si se modifican esto de los desalojos express, la compra de tierras rurales, los intereses no son solamente internacionales, también nacionales. Recuerden que hace poco Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural, en un streaming con el pelado Trebuch, en el evento de la Rural decía que iban a venir personas como filantrópicas que podrían comprar cientos de hectáreas e incluso podrían generar parques donde se podría ir a visitar. Toda una mentira total,
cosas que no existen, porque recién le estaba contando el caso de Lewis, que no te permite acceder al lago. Lo que no estaba diciendo ahí, pero estaba haciendo un guiño porque favorece a los latifundistas y oligarcas nacionales para que crezca su frontera agropecuaria. Son cientos de hectáreas para tener más monocultivo, más ganado y más exportación, porque sabemos que los proyectos que hay, por ejemplo, en la Sierra de Córdoba, es justamente para avanzar hacia esa dirección, llegar a lo que ellos denominan la hidrovía, por donde saldrían todo el comercio de los animales en pie vivos, porque ese es el otro artículo, la otra normativa que se derogó a través de decreto que no fue al Congreso, que desde el año 1973 Argentina había adherido y había prohibido la exportación de animales. Entonces es un negocio redondo, comprarían sin límites más territorios, los podrían comercializar directamente llevándolos por el río, porque los animales en pie se trasladan en barcos. Entonces, en ese momento estamos. Esto no ha sucedido todavía, pero es parte de todo este negociado: ventas de tierra, expulsión de comunidades, más monocultivo, soja, etcétera, y más venta y exportación de animales. Porque Argentina es muy desigual en este momento, no es un país pobre, y sabemos que el sector agroganadero sigue ganando. Es más, entre enero y mayo de este 2026, Argentina exportó carne vacuna por un valor de 1.765.000 millones de dólares, lo que representa un crecimiento interanual del 46% en valor y del 11% del volumen. O sea, es, como le decía, la concentración de ganancias en unos pocos. Y se está comercializando por sobre todo a China, que es nuestro principal comprador, para muchos, cerca del 60%, y Estados Unidos en el segundo lugar con compra de carne vacuna. Pero en otro lugar está la Unión Europea e Israel. Y lo que se dice, que si se habilita el ganado en pie, animales vivos, el mayor negocio va a ser hacia Asia y hacia Israel, porque no quieren las normativas que están hoy en día, que ya son nefastas, imagínense, para poder ellos tener sus propias prácticas de comercialización y de faena, como se denomina. En fin, acá lo que se puede ver, y le ponemos palabras desde el antiespecismo político, es el complejo industrial animal. Esto significa la explotación sistemática e institucionalizada de los animales a gran escala. Esto genera redes económicas, ¿no? Las integra, gubernamentales y también culturales, ¿por qué no?, dedicadas a convertir a los animales en mercancía. Eso es el complejo industrial animal, ¿no? La industrialización. Pero tenemos que verlo y ponerles nombre, no hablar en abstracto, ¿no? Este es el concepto en general, ¿no?, de que estamos hablando. Bueno, amigos, amigas, esto es un poco lo que viene sucediendo gracias a la acción de la gente organizada, reclamando, repudiando, aplicando de verdad, utilizando herramientas democráticas. Se está luchando en contra de estas políticas de la ultraderecha de ajuste, de saqueo, y como antiespecistas nos tenemos que posicionar y poner el cuerpo también. Entonces, este es el momento, esta es la situación. Tenemos que seguir porque este decreto del 133 es parte de este proyecto y está vigente, y tenemos que trabajar para que no se aplique y Argentina no adhiere, no empiece a comercializar así, porque una vez instalado es muy difícil de desmontar todo este mecanismo. Les estaremos hablando más sobre todo esto, sobre esta
batalla que se está dando, donde reitero es la vida o la muerte, porque tenemos que verlo así, donde van por la naturaleza, los bienes comunes, los demás animales, van por todo. Entonces, va más allá de tal vez alguna persona todavía no ha linkeado, no ha resonado la defensa de los demás animales y mucho menos el antiespecismo. Es una gran oportunidad de entender que es todo un gran complejo multicausal y de que el capitalismo nunca puede ser la alternativa. Tenemos que trabajar por otra alternativa y desde nuestra mirada una alternativa ecosocialista con antiespecismo. Así que hasta acá llegué hoy, les dejo un abrazo, por favor suscríbanse, compartan y nos vemos en el próximo Radio Podcast.